Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Cómo estás? Soy Claudia Mejía. Ay, hace mucho no estaba en cabina, aunque ustedes no lo crean. Hace mucho no grababa programas. Pero bueno, me da gusto estar aquí, me da gusto también tener a nuestra invitada. No sé, en algún momento cuando estaba leyendo sobre el tema dije, ¿cómo puede ser posible que nuestro propio cuerpo nos pueda meter gol y de repente nos declare la guerra así sin más, ¿no? Y pues sí puede pasar, porque la enfermedad de la que vamos a hablar es el lupus. El lupus me parece que puede provocar eso y más, ¿no? Para eso está conmigo la doctora Sandra Carrillo Vázquez. Ella es reumatóloga y me va a decir, bueno, Clau, sí es cierto, pero pues tal vez no la guerra completa, no lo sé. Pero bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Clau? Pues muy contenta de estar aquí. La verdad es que es un placer platicar contigo y además que también la población general sepa de estos temas. Yo escucho lupus y me remonto a Selena Gómez. Oh, claro. ¿No? Digo, sí. es una celebridad muy famosa, pero en realidad, ¿qué es el lupus? ¿Y qué le sucedió a ella, digo? Bueno, fíjate que para nosotros es muy relevante que alguna personalidad como Selena Gómez tenga lupus y algunos otros artistas, porque eso hace que la enfermedad sea visible, entonces que sepan que existe, ¿no? Entonces, el lupus, el nombre completo es lupus eritematoso sistémico, aunque si hablamos de lupus y lo queremos dividir cuando la gente dice ¿qué tipo de lupus tengo? Se puede dividir estrictamente en dos. Uno, que es el lupus cutáneo, o sea, que afecta solamente la piel, y el lupus sistémico, que es como el que tiene Selena Gómez. Entonces, el lupus es una enfermedad donde nuestro sistema de defensa, que son las células que están hechas para reconocer nuestros propios tejidos y detectar lo que está fuera de su alcance o fuera del reconocimiento, como bacterias, virus que son externos a nuestro cuerpo, detectarlas y sacarlas de la mejor manera o matarlas o hacerles daño para que no nos provoque enfermedad. Entonces, el lupus es una enfermedad donde el sistema inmunológico, por algunas circunstancias que tienen que ver con genética y algunas otras cosas, hacen que tejidos propios o células propias se reconozcan como no propias y entonces se empieza a detectar cierto daño en las células y el sistema inmunológico empieza a actuar en contra de ellas a pesar de que no son extrañas. Entonces a eso se le denomina autoinmunidad, en donde el sistema inmune está actuando en contra de nuestro propio cuerpo porque detectó que algo le estaba haciendo daño o algo era extraño y entonces empezó a liberar sustancias que provocan muchos síntomas. ¿Estos síntomas se pueden confundir con algunos otros síntomas de otra enfermedad? Sí, por supuesto. De hecho, hay algo muy importante. Los pacientes con lupus, en términos generales, son gente joven y cuando uno dice, voy a ir con el reumatólogo, lo primero que piensa, es una persona mayor que tiene dolor de articulaciones. Entonces, no se piensa uno que siendo una persona joven tenga que ir uno con el reumatólogo y menos porque no tiene síntomas a lo mejor de dolor o de inflamación articular. Pero los síntomas principales del lupus son afección de la piel, en donde puede haber ronchas, manchas, y esas ronchas o ese rash, como nosotros le llamamos, generalmente es fotosensible, o sea, se presenta después de la exposición al sol. También las personas que tienen este tipo de enfermedad tienen cansancio, un cansancio muy importante, o sea, fatiga extrema, pueden tener malestar general o que se sienten así como si les fuera a dar gripa, pero eso les dura días y días o meses. Tienen también caída de cabello, eso es algo muy particular. Y sí, pueden tener dolor e inflamación de las articulaciones, eso es lo más común. Y generalmente son mujeres, porque principalmente se presenta en mujeres. Por cada 10 personas que tienen lupus, 9 son mujeres y 1 es un hombre. Entonces, aguas. Y la otra es que es en mujeres jóvenes. Entre la segunda y la cuarta década de la vida
es cuando más se puede presentar el lupus. Si cualquier molestia dura más de 6 semanas, bueno, es momento de ir al médico para que te revisen y te pidan exámenes de laboratorio para ver qué está pasando. Y entonces ya poder hacer o acercarse a un diagnóstico. Hay veces que ni siquiera vamos al médico familiar. O sea, nos sucede que, sí estamos cansadas porque es estrés o tenemos mucho trabajo, como decías, ¿no? Entonces, no voy. Sí. ¿Qué sucede en esos casos? O sea, si se presentaron estos síntomas durante 6 semanas y nunca fui al doctor, nunca lo tomé en cuenta, ¿qué pasa? Bueno, pues puede pasar que sigas con esa molestia y no pase más allá y que sea un lupus leve, porque hay gente que llega a tener lupus y que no se entera, o sea, nunca en su vida se enteró que tuvo lupus y se murió a los 90 de cualquier otra cosa porque era un lupus leve. Sin embargo, si tienes estas molestias y no te atiendes, esas manifestaciones se pueden incrementar en intensidad o probablemente se pueda afectar algún otro órgano. Entonces el lupus, como te decía al principio, Clau, puede afectar cualquier parte de tu cuerpo, cualquiera. Empezando por la cabeza hasta terminar por los pies, el cerebro, los ojos, el sistema digestivo, el corazón, los pulmones, el riñón, los vasos, la piel. Entonces, pero no quiere decir que el lupus te vaya a afectar todo. Y no quiere decir que empezaste con la piel y mañana van a ser las articulaciones y pasado el riñón y pasado el hígado. No necesariamente es así. Pero si ya tienes manifestaciones y no acudes con tu médico, entonces si la piel no mejora, bueno, pues se pueden empezar a hacer lesiones más extensas en la piel. Si las articulaciones no mejoran, pues puedes empezar a tener limitación de la función, deformidad de las articulaciones y con esto disminuye tu calidad de vida. Y si afecta algún órgano mayor como puede ser el riñón, que el 40% de las personas con lupus debutan con afección renal, entonces si no te atiendes puedes terminar en insuficiencia renal, necesitar diálisis, hemodiálisis o peor aún, pues bueno, terminar con la vida, pero eso es solamente en el caso de que no te atiendas. O sea, el caso ejemplo es justamente Selena Gómez, quien empezó con un lupus donde solamente tenía manifestaciones de piel articular y después hizo afección renal, pero ella pues estaba bien vigilada, bien tratada, le hicieron su trasplante de riñón y ahora está perfecta. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Ok, si no me atiendo, no voy al médico, siquiera a mi médico familiar para que de ahí me remitan a un reumatólogo o alguna otra especialidad. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que yo veo señales hasta que me pueda llegar a una falla renal, por así decirlo? Bueno, fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque no hay un tiempo específico, depende de varias circunstancias. Depende de cómo empezaste, no es lo mismo que le dé lupus a una niña de 5 años que a una mujer de 70, donde mientras más joven eres, el lupus puede ser más agresivo y también algunas situaciones concomitantes como el hecho de tener diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad. Entonces eso hace que las cosas se compliquen más. Pero si tienes lupus y no te atiendes, por decir, afección en el riñón, a los 5 años probablemente tú ya vas a estar con insuficiencia renal o con alguna complicación que te lleve a la muerte. Cada paciente tiene que ser evaluado porque está bien demostrado que mientras más rápido hagas el diagnóstico y más rápido empieces un tratamiento altamente efectivo, mejor será tu pronóstico. Entonces, los primeros 6 meses de que empezaron los síntomas son muy importantes para poder establecer un tratamiento adecuado. Nos decías que puede pasarnos más a las mujeres y dentro de los 20 a los 40 años. Pues en promedio es así como que el pico de incidencia más alto, pero puede ser antes o puede ser después. Esta enfermedad no es tan común porque casi no se escucha, sí. Pero ¿cómo están las estadísticas?
Sí, pues esta es una enfermedad, como bien dices, no es tan común. Sin embargo, si nosotros hablamos del porcentaje de personas que tienen lupus y hablamos que es alrededor del 1% de la población general, probablemente un poco menos, y si vemos el número de población o de sujetos o de personas que somos en este país, el 1% es un número considerable. Y si nosotros tomamos en cuenta que solo somos alrededor de 1,000 reumatólogos para todo el país, entonces se vuelve una labor titánica atender a todo este tipo de pacientes. Por eso es que la población general debe tener conocimiento de los síntomas para que acudan lo más rápido posible. Los médicos de primer contacto deben estar entrenados para poder diagnosticar esta enfermedad y bueno, y poder establecer un tratamiento inicial en lo que ya con el reumatólogo. Entonces, es más frecuente en mujeres, por cada 10, 9 mujeres, un hombre, es alrededor del 1% de la población general. Y también, como ya te decía, pues entre la segunda y tercera década de la vida es el pico más alto de incidencia. Con la mayoría de las enfermedades, y si no es que algunas también, normalmente podemos prevenirlas, ¿no? Aquí hablamos mucho de alimentarnos bien, dormir bien, hacer ejercicio, bla, bla, bla. Esta es una enfermedad que no se puede prevenir de esta forma, como tal. Pero tal vez sí se pueden prevenir algunas causas que te lleven a empeorarla, como nos comentabas de la diabetes, la hipertensión y todo esto. Sí, fíjate que sí, desafortunadamente hay algunas enfermedades como lupus, artritis reumatoide, etcétera, que no hay manera de evitarlas porque al que le va a dar. Pero sí hay algunas cosas que podemos cuidar. Por ejemplo, el tabaquismo. Se ha mostrado claramente que el tabaquismo puede ser un factor detonante de la enfermedad. La otra, exposición solar de manera directa e intensa, también porque el sol o los rayos ultravioleta pueden activar algunas células que están en la piel que activan a su vez al sistema inmunológico. Entonces, por eso es importante saber los antecedentes familiares. Cuando a alguien le preguntan si tiene algún familiar con alguna enfermedad reumática, probablemente te digan, mis papás no, pero a lo mejor tiene una tía, a lo mejor una prima, a lo mejor una sobrina. Y esos antecedentes son importantes porque el lupus es una enfermedad que no se hereda, porque no cumple con leyes de la herencia, pero sí hay predisposición genética. Entonces, si tú tienes antecedente familiar, debes de cuidarte, con toda seguridad, de evitar el tabaquismo, de no comer comidas con alto contenido de grasa, de evitar exposición solar, de tomar vitamina D, de hacer ejercicio, esas son las recomendaciones generales. Pero puede ser que no tengas nadie, absolutamente nadie en la familia que tenga la enfermedad y de todas maneras la puedas presentar. Entonces, aquí lo más relevante es que si bien no podemos hacer prevención primaria, sí podemos hacer prevención secundaria. La prevención secundaria está encaminada a hacer el diagnóstico de manera oportuna. ¿Qué pasa con las personas que, pues obviamente todo esto del sistema inmune, qué pasa con las personas que tienen debilitado su sistema inmune por otra enfermedad como el VIH? Eso también es muy interesante. Las personas con VIH que no tienen tratamiento, sí, es una doble cuestión terrible donde además el sistema inmunológico está afectado. Pero recordemos una cosa, en el VIH es un virus que afecta a una subpoblación de células de defensa que tienden a bajar. En el lupus no es que bajen las defensas, es que actúan de más en contra de las personas. Entonces son cosas diferentes. Sin embargo, en un paciente con una enfermedad reumática como lupus, generalmente el tratamiento pues son antiinflamatorios, probablemente esteroide o cortisona, como lo conoce la gente, e inmunosupresores, porque lo que queremos hacer es controlar esa actividad anómala o de más del sistema inmunológico. Y si tenemos un paciente con VIH que no está controlado y le damos inmunosupresores, pues sí, terrible, muy mala combinación. Afortunadamente, las personas con VIH tienen acceso a tratamiento todos. Es un tratamiento universal. Si tienen servicios de salud o no, pueden recibir tratamiento y esa es una gran ventaja y es algo en lo que se avanzó muchísimo. Entonces, eso te deja más o menos tranquilo del hecho de que si el paciente con VIH
tiene tratamiento y está bien controlado, entonces si le toca la de malas de que además de VIH ahora le dé lupus, bueno, le podemos dar tratamiento siempre y cuando estén atendidos del VIH, estén vigilados por su infectólogo, internista o quien lo esté tratando, y a la par nosotros como reumatólogos tratarlos. Y nosotros los reumatólogos estamos entrenados para dar tratamiento a este tipo de pacientes y además ver las interacciones que pudiera haber entre un medicamento y otro, porque si tomamos en consideración, si toma algún antirretroviral y nosotros le tenemos que dar algún otro medicamento, pues cuidamos los que no hagan interacción, que pongan en riesgo la integridad del paciente. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Ya nos hablabas un poquito del tratamiento, obviamente después del diagnóstico, después de que pues ya fui al doctor, ya me remitieron con un reumatólogo y pues ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes lupus, ¿no? Ya está el diagnóstico, nos hablabas un poquito del tratamiento, pero más allá de los medicamentos, ¿tendría también que llevar un tratamiento psicológico? Sí, idealmente sí. Cualquier persona que le diagnostiquen una enfermedad crónica incurable debería tener un acompañamiento psicológico. En este país se está haciendo un gran esfuerzo para visibilizar el lupus y por eso es que agradezco muchísimo la invitación y hablar de este tema con ustedes. Pero además los mismos pacientes, la mayoría mujeres, están trabajando incluso acercándose al Senado de la República para hacer visible el lupus. Entonces, sí, el hecho de que esto se dé a conocer hace que el paciente sienta que lo van a atender, lo van a cuidar y van a entender qué implica tener esta enfermedad, y por eso el acompañamiento psicológico es muy importante, porque la calidad de vida se ve muy deteriorada. Lo primero que piensan algunos pacientes es: ya me diagnosticaron eso, seguramente me voy a morir pronto, ya no voy a poder seguir con mis planes de vida. Entonces, o también el hecho de que les diagnostiques y les des muchos medicamentos, eso a veces los pacientes son renuentes a tomar tanto medicamento porque dicen, pues al fin ni me voy a curar, ¿para qué me tomo esto? Entonces, tener el acompañamiento psicológico al inicio es relevante. Si, por ejemplo, hay una mujer embarazada que no sabe que tiene lupus, ¿qué sucede ahí? Pues el lupus, como te decía, no se hereda. Entonces lo primero que les preocupa a las mujeres embarazadas es que su bebé vaya a tener la enfermedad o si le pudo haber pasado algo al bebé. Fíjate, claro, que no es nada raro que nosotros diagnostiquemos a una paciente con lupus después de que nació un bebé. O sea, esos cambios hormonales bruscos como el nacimiento de un bebé o la menarca, que es la primera menstruación de las niñas, o la menopausia, esas son algunas circunstancias en las que puede ser el detonante para que la enfermedad se presente. No la causa, cuidado. O sea, tener un hijo no es causa de lupus, tener menopausia no es causa de lupus. Sí, no, porque lo vayan a malinterpretar y es como, exacto, si de por sí ya no queremos tener hijos, va a ser ahora, como de... menos porque me va a dar lupus. Me va a dar lupus. Entonces, no, en la mujer que anda como que cocinándose, lo que tiene predisposición genética, puede ser que el tener un bebé sea como el detonante. Entonces, las mujeres con lupus se pueden embarazar siempre y cuando la enfermedad esté controlada. Es nuestra recomendación. Y también debemos tener cuidado nosotros con los medicamentos que les damos para evitar complicaciones tanto de la madre como del producto. Entonces, si la mujer está embarazada y no sabe que tiene lupus, pues bueno, probablemente tenga un parto o cesárea que sea un poco más complicado, que tenga algunas manifestaciones, que haga algunas alteraciones de sus glóbulos blancos, de su hemoglobina, a lo mejor del bebé. Si la mujer embarazada tiene algunos anticuerpos que son especiales, que tiene que ver con el paso a la placenta, que se llaman anticuerpos anti-RO, y esos anticuerpos pasan al bebé, bueno, ahí sí, el bebé está en riesgo de hacer una cosa que se llama bloqueo cardíaco. Entonces, pero como no lo sabe, pues entonces, si el bebé tiene alguna complicación, puede ser que el diagnosticar al bebé con ese bloqueo cardíaco, pues entonces nos vamos para atrás y vemos que el problema vino desde la mamá.
Entonces, pero bueno, generalmente que una mujer debute el lupus estando embarazada es menos probable que cuando ya nació el bebé. Que después. Uh-huh. Okay. Me quiero regresar un poquito a los síntomas porque ahorita me surgieron varias dudas. La onda con las articulaciones y que te duelan. Digo, yo quiero preguntarte, ¿no? Quería preguntarte cómo se siente un dolor de articulaciones, pero yo creo que va a ser difícil que me lo puedas describir. Pero no sé, o sea, de repente que nos duelen las manos por estar todo el día en la computadora o haciendo alguna otra cosa, ¿cómo podemos distinguir el dolor? Esa es una pregunta muy relevante. Te voy a decir por qué. El dolor, cada uno de nosotros lo percibimos de diferente manera. Uh-huh. Pero hay un punto muy importante. Tú dices, he trabajado todo el día en la computadora y me duelen las manos, los dedos. El dolor que vemos los reumatólogos en términos generales es un dolor inflamatorio. Es un dolor que da en reposo y mejora con la actividad. Entonces, el dolor generalmente les da más en las mañanas, cuando se despiertan. Entonces, cuando se despiertan es que sienten el dolor y además se acompaña de rigidez. O sea, se ponen tiesas, nosotros les decimos acartonadas, llámese de los dedos de las manos, de las rodillas, de los codos, de las articulaciones que estén afectadas. Y entonces es dolor en reposo y dicen, conforme voy calentando, el dolor se me va quitando. Entonces eso es diferente de cuando hiciste muchas cosas, cargaste cosas pesadas, a lo mejor te pegaste. Entonces ahí es diferente. Característicamente pasa que es más bien en reposo. Obviamente es si tienes articulaciones inflamadas y las forzas, bueno, también puede ser que tengas más dolor, pero lo más relevante es ese dolor y además muchas veces se acompaña de inflamación, o sea, aumento de volumen de las articulaciones. Las articulaciones se ponen gordas, rojas, calientes y entonces eso también las sienten apretadas. La fuerza prensil, o sea, la fuerza para apretar disminuye. O sea, los pacientes le dicen, te cuesta trabajo abrir un frasco apretado, una botella de agua, la llave del baño. Entonces, si es eso, dices, ese dolor puede ser más bien de un proceso inflamatorio crónico. Ahora, lo cutáneo, ¿duele o solamente es un signo en la cara? Generalmente la afección cutánea no duele, aunque algunos pacientes, como estén en zonas que están expuestas al sol y hay mucha inflamación, pueden tener ardor. Entonces, no dolor, pero sí ardor. Sienten caliente, les arde, como si tuvieran una quemada. Aunque no se asemeja a una quemada, o sea, de ninguna manera se asemeja a una quemada, pero puede ser que sí les duela. Y si la piel está inflamada de tal grado que les provoque una cosa que nosotros le llamamos vasculitis cutánea, ahí sí puede doler. O sea, puede hacer un dolor que además se acompaña de adormecimiento, hormigueo, pero eso es menos frecuente. Cuando es solamente el rash famoso, que probablemente muchos han escuchado de el rash en alas de mariposa, porque dice el paciente, no tengo mariposa, entonces no se me ve la mariposa en la cara. Entonces ese rash en alas de mariposa es muy característico del lupus, pero no es tan frecuente. Alrededor del 30-40% de los pacientes con lupus lo tienen, pero si no tienes ese rash, no quiere decir que no tengas lupus, nada más no tienes esa característica. Entonces cuando la piel está muy muy roja, generalmente pues sí se liberan algunas sustancias que pueden dar molestias, pero principalmente es ardor. Tal vez también pasa que acuden al médico de primera instancia, el médico familiar, que les diga no tienes nada. O sea, puede ser esto, te doy medicamento. Pero ya tú con esta información ya dices, no, es que tal vez sí tengo algo, ¿no? Entonces, no te quedes ahí, busca una segunda opinión. A veces es difícil, pero si el paciente insiste, o sea, nosotros los médicos estamos para atenderlos y por lo menos en nuestra institución, en el ISSSTE, tenemos muchos reumatólogos que todos estamos entrenados para atenderlos y estamos siempre en la mejor disposición de ver por ellos. Nos tenemos que poner en el lugar de los pacientes. Entonces, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que te hablaran? Entonces, así es como debemos de tratar a los pacientes. Entonces, es nuestra labor y para eso nos entrenamos. Entonces, yo creo que eso es importante y vamos a acompañar al paciente pues, por muchos años, ¿no? Porque estas enfermedades, al no curarse, pues van a estar vigilancia por nosotros durante mucho tiempo
y pues lo mejor es tener una mejor relación para que todo fluya bien, tanto para ellos como para nosotros, porque yo siempre les digo, mira, a veces te tardas más discutiendo porque no le quieres dar algo que dándoselo y todos somos felices, ¿no? Entonces ya le damos la vuelta a la hoja. Que también los derechohabientes, o sea, también hay que tener empatía con los médicos, con las enfermeras, con la recepcionista o lo que sea, ¿no? Porque también pueden estar en la misma posición. Y algo que te quiero decir que también es importante es que la enfermedad lupus, así como muchas enfermedades reumáticas, no es una enfermedad solamente del paciente, ¿sabes? Es una enfermedad de la familia. Cuando un paciente está afectado, o sea, imagínate a Selena Gómez el día que dijeron, tu riñón no sirve y te tienes que operar. Punto número 1, el riñón se lo tiene que buscar de alguien más. Sí. Entonces, y ese alguien más, pues teóricamente uno busca que sea un familiar porque tienes genes relacionados, pero en el caso de ella ni siquiera fue así, fue una amiga. Entonces te tienen que hacer estudios exhaustivos para que vean si es compatible o no. Pero en ese tiempo probablemente su mamá, probablemente su papá tuvo que ir a hacer trámites, tuvo que ir a ver cosas, ver a su hija mal, donde si no te operan seguramente te vas a morir y además, o sea, no tienes energía para seguir trabajando. Entonces se vuelve una cosa complicada. Por eso es que es muy importante que un paciente esté bien tratado para que se pueda reintegrar y pueda ser independiente. Y acompañado de su red de apoyo. Exacto, sí. Pues me encantó este episodio. Me gusta mucho que hayamos hablado también desde la parte humana. Y pues tú que nos estás escuchando, hoy aprendiste algo nuevo. Aprendiste acerca del lupus, que a mí me gusta visibilizarlo, porque es una enfermedad te hace la guerra en tu propio cuerpo, como decíamos al inicio, ¿no? Entonces, Sandy, muchas gracias por acompañarme aquí a esta entrevista, a este episodio. No, al contrario, muy, muy feliz de estar aquí y pues bueno, recuerden que ya saben, puntos rojos, caída de cabello, rash, eritema o piel roja, dolor articular, inflamación, fatiga, es hora de ir con tu médico. Entonces, es un placer. Muchísimas gracias, Clau. Gracias a ti. Y a ti que nos escuchas, pues qué bueno que te quedaste hasta el final. Yo soy Claudia Mejía, nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.